es el tema de las autopsias. En China se hicieron un par de ellas a principios de año. Y los descubrimientos realmente fueron importantes. ¿Por qué? Observaron que había un aumento de las secreciones, que al apretar los pulmones, por ejemplo, salía un líquido viscoso, un líquido transparente, que era la que realmente evitaba el intercambio gaseoso dentro de lo que es, evidentemente, el pulmón y lo que son, lógicamente, las pequeñas arterias y vasos venosos donde se produce este intercambio. Vale. Bueno, hasta ahí nada del otro mundo. El profesor Liu Liang, que es el autor de este estudio, es un par de autopsias, pero puso también el dedo en la llaga. Es decir, había, tengo que verlo aproximadamente para ver, son muchos datos con esto, no había prácticamente fibrosis, que es un tejido conjuntivo de relleno, eso es muy normal porque no, los pacientes pues realmente morían a los pocos días, a los 20 y tantos días, 15 días aproximadamente de media, ¿no? Pero descubrió algo, yo creo, tremendamente importante, y es que la persona literalmente se ahogaba, pero se ahogaba no solamente por el líquido, sino porque también había microtrombosis dentro de esos vasos. Esas microtrombosis lo que hacen es ocluir, igual que en un desagüe, igual que en un lavabo, igual que, no sé, en cualquier sitio, ¿no?, donde fluya un líquido, obstruye el paso de la sangre. Al no poder pasar la sangre, evidentemente no se puede oxigenar. Y la persona tiene sensación de disnea, de que evidentemente no puede respirar y finalmente se asfixia. Estas microtrombosis se daban también en otros sitios del organismo, como por ejemplo en los glomérulos renales, que son aquellas estructuras básicas que tiene el riñón para poder filtrar la orina. Y ya sabéis vosotros que si nuestros riñones no funcionan, pues es otro motivo también importante para morirse. De hecho, lo que suele ocurrir muchas veces es literalmente un fallo multiorgánico, porque el corazón también tenía problemas y estaba inflamado, con lo cual comenzaba a fallar el corazón, comenzaba a fallar los pulmones, comenzaban a fallar los riñones, que de hecho es lo que sucede a muchas personas. Y esto a su vez plantea otra de las claves. Vamos a ver, los respiradores, sí, evidentemente son necesarios, vale, pero como el mismo Liu Liang postula, si tenemos los pulmones prácticamente encharcados, con edema, que no puede intercambiar gases, por mucho que tú le metas aire, te asfixias. Es decir, el aire no circula en el pulmón, pero no penetra dentro del organismo. Y esta yo creo que es una de las claves a los que nos tenemos que referir esta noche. Es decir, la persona se asfixia a pesar de que tiene aire. Esto es muy importante, porque quizá en un futuro próximo, a lo mejor lo que tenemos que hacer en vez de comprar tantos ventiladores sería tener unos ECMO. ¿Qué son los ECMO? Pues son unas máquinas que lo que hacen es circular la sangre fuera del cuerpo, una extracorpórea vulgarmente hablando, y por un sistema de membrana lo va oxigenando. Esta oxigenación hace que la persona pueda sobrevivir a pesar de que sus pulmones, por ejemplo, como en este caso, no funcionen. Bien, ya hemos roto otro mito, pero hay más todavía. Por ejemplo, ¿realmente todos los que fallecen o todos realmente tienen patologías previas? Bueno, en el estudio, por ejemplo, italiano del doctor Luca Carsana, vemos 38 casos, que también desconocemos si han sido realmente escogidos al azar o no, de los cuales 31 tenían patologías previas. Pero claro, hablamos de patologías previas, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente de personas que estén con un pie en la tumba? No necesariamente. Por ejemplo, 18 tenían problemas de tensión arterial, que ya se ha visto que es uno de los trampolines para irse al otro mundo. 9 eran diabéticos, que es un problema relativamente extendido en nuestra sociedad, desgraciadamente, ¿no? 11 tenían alteraciones cardíacas, pero tampoco eran especialmente notables. 3 tenían alteraciones pulmonares previas. Fijaros qué interesante. Es decir, de 38 pacientes, uno hubiese pensado que sobre todo los que tenían patologías de tipo respiratorio serían los más afectados. Pues no,
solamente había 3 con patologías respiratorias. ¿Qué observaron? Pues un daño alveolar difuso, congestión, como era de esperar, necrosis en las células del pulmón, edema, hiperplasia, atipia. La atipia, habéis oído esa palabra muchas veces en los frotis vaginales, ¿no? Cuando se va al ginecólogo y se observa a ver si hay alteraciones en las células como un indicio precoz de cáncer. Pues había en el pulmón, pero no por cáncer, evidentemente, sino seguramente por el proceso inflamatorio, por la rápida replicación de las células. Bueno, había muchos trombos, evidentemente, y, muy importante, había virus, por supuesto, en las membranas plasmáticas y en el citoplasma, de la parte de dentro de las células, pero también una sustancia, la dímero D elevada. ¿Qué es esta sustancia? Pues son productos de degradación de la fibrina, que es una molécula que interviene, una vez más, lo habéis adivinado, ¿verdad?, en la coagulación. Entonces, fijaros en esta clave tan interesante. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando realmente de un problema estrictamente respiratorio? ¿O estamos hablando de un problema que es verdad que es respiratorio, porque no puede respirar, pero cuyo origen se encuentra, propiamente dicho, en la circulación de la sangre? Esta es, desde mi punto de vista, yo creo, uno de los principales claves de toda esta enfermedad, a la hora, sobre todo, de poder hacer el tratamiento. Bueno, vamos a seguir con más claves acerca de esto. En este caso, nos vamos a alejar un poquito del tema fisiológico, ¿no? Vamos a hablar de las mascarillas famosas. Al día de hoy todavía veo personas y nos escriben y gente en la tele. ¿Os dais cuenta que estamos ya a finales de abril y todavía hay discusiones con las mascarillas? Vamos a dejarlo claro. Las mascarillas, desde el siglo XIX, un conocido médico rumano observó que aquellos que tenían mascarilla, aquellos médicos profesionales que usaban mascarilla, se contagiaban y, por otro lado, contagiaban menos, producían menos infecciones en terceros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando escucháis a alguien decir que la mascarilla no sirve absolutamente para nada, le podéis contestar, pero así, claramente, será a ti porque eres insolidario. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque protege a los demás. Dejemos ya de discutir esta estupidez de verdad, es que parece mentira, ¿no? 28 de abril y todavía estamos hablando de que es la mascarilla así. Por supuesto que hay que llevar mascarilla, sin lugar a dudas. Y además, en aquellas ciudades, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, de Cataluña, en Madrid, que hemos tenido literalmente, y todavía lo tenemos, ojito, un verdadero Wuhan o una verdadera Lombardía entre nosotros, ¿de verdad nos vamos a quitar la mascarilla? ¿Somos tontos? ¿Qué queremos? ¿Que volvamos otra vez al estadio anterior? Sería un gravísimo error. Como sabéis, hay diversos tipos de mascarilla, desde las caseras hasta las FFP1, las 2, la número 3. Cada una de ellas, la 3 es el máximo, tiene una serie de cualidades a la hora de filtraje. La 3 es la máxima, la que menos partículas deja pasar a través del tejido que lleva. Algunas tienen válvula, lo habéis visto muchas veces cuando la gente en la calle, en la parte frontal o laterales. Casi todas son desechables, pero es esencial, es otra de las claves, sin lugar a dudas. ¿La mascarilla? Por supuesto que sí, pero vamos, no lo dudéis. Aunque sea, fíjate, el CDC hace 3 semanas aconsejaba a los súbditos norteamericanos que si no tenían mascarilla, por lo menos hiciesen una con una bufanda. ¿Por qué? Porque algo frena. Fijaros que es muy interesante, no solamente en los estornudos, no solamente en la tos, sino también incluso cuando estamos hablando. Lo que llamamos en España los perdigones. Saltan pequeñas gotitas que pueden alcanzar perfectamente 1 metro o más. Es decir, creo que es una de las reglas de higiene fundamentales para poder salir adelante entre todos. Es lo que va a prevenir que contagiemos a otros. Y en muchas ocasiones estoy casi convencido también que nos contagie. Entonces, la mascarilla, por favor, dejémonos de tonterías, dejémonos de dudas, no le hagamos caso a nadie y vamos a utilizarla. La hacemos en casa, si no tenemos, no vale la excusa de es que no las venden. Actualmente, al menos en Madrid, muchísimas farmacias incluso las regalan prácticamente las de papel, ¿no? En el metro también, y si no,
nos la hacemos. Creo que es un deber cívico importante, sobre todo porque estamos yendo hacia este desconfinamiento. Bien, los test. Los test, como bien sabéis, hay prácticamente de 3 tipos en general: los PCR, inmunológicos y aquellos otros que detectan anticuerpos. ¿Anticuerpos frente a qué? Anticuerpos lo que detectan son esas sustancias que nuestro organismo ha generado frente al virus. Habitualmente 2 tipos de anticuerpos, los de tipo G y los de tipo M. Unos detectan a largo plazo y otros detectan a corto plazo. Es decir, si la infección es inmediata, ha sido hace muy poquito tiempo, o por el contrario, ya llevamos unas cuantas, por lo menos un par de semanas o más. También resultan fundamentales, por supuesto que sí. Tenemos que ver, en primer lugar, cuál es nuestro estatus. O sea, ¿nos han contagiado? ¿Lo hemos superado? Yo creo que es importante, ver, por un lado, si, por ejemplo, si vamos a trabajar. Por ejemplo, en mi caso, soy médico. Si voy a trabajar, ¿puedo contagiar a mis pacientes? Yo creo que es importante, ¿no? Es que hoy mismo hemos visto a un señor que suele salir con frecuencia diciendo que, bueno, ya veríamos a quién se le iba a hacer los test a grupos concretos y tal y cual. Bueno, la gente se ha puesto furiosa en las redes sociales. Por supuesto que sí. ¿Cómo que a grupos concretos? ¿A qué grupos concretos? Algunos los conocemos, ¿no? Porque salen en la tele cada 2x3 diciendo, y voy por mi tercer test, ¿no? Sí. Pero la gente de la calle, y no solamente la gente de la calle, sino mis compañeros profesionales, evidentemente, pues no. Muchos todavía, aunque parezca mentira, están esperando los test. Entonces los test resulta fundamental para reconocer los casos, para reconocer aquellos que puedan ser portadores asintomáticos, es decir, que lo porten, que puedan contagiar a otros, pero que no les pase nada, y también para saber si hemos pasado o no la enfermedad. Yo creo que es tremendamente importante a la hora de ir relajando la mano. Justamente ahora van a empezar a hacer los estudios de campo para saber, con llamadas telefónicas y citar en el ambulatorio, cómo es el estado de la cuestión. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Hubiese sido peor en Navidades, que es lo que ya prácticamente veía venir. Esto es lo normal, se hace en todos los países en las primeras 2 semanas aproximadamente, porque si no vas totalmente a ciegas. Pero bueno, más vale tarde que nunca, no vamos a criticar gratuitamente tampoco, pero que tengamos la posibilidad de hacernos test. Yo he defendido incluso la venta de test en las propias farmacias. Algunas asociaciones de farmacias se han ofrecido también a hacerlos en las propias farmacias. O si no, que se lo vendan o, no sé, si regalen. Al final todo lo pagamos con los impuestos, o sea que no hay nada regalado. Pero en la propia farmacia, ¿por qué no vamos a poder hacernos nosotros mismos test? Ustedes dirán, ¡qué locura! No. Mire, en las farmacias, por ejemplo, venden test para el VIH, para el SIDA. Sí, lo pueden comprar ustedes. Un poco caro, por 20 y tantos euros, pero se puede comprar. Es decir, no pasa nada, tampoco hay que ser un Einstein o un premio Nobel para hacérselo. Es una gotita de sangre, echar en un sitio, seguir las instrucciones, igual que un test de embarazo, se producen unas líneas y usted puede ver el resultado en poquísimos minutos. Porque no vamos a poder saber cuál es el resultado. Si encima lo unimos a una aplicación de un móvil, por ejemplo, que nos dirija, que saque la foto, que la podemos evaluar, pues yo creo que sería fantástico. Es decir, los test es otra de las claves. Bien, vamos a seguir con más claves. Entre test y mascarillas. Sabemos qué es lo que tenemos, no sabemos lo que tenemos. ¿Podemos salir a la calle? A pesar de todo, tenemos que tomar el máximo de precauciones. Dentro de muy pocos días se va a abrir otra vez la mano, van a poder salir a la calle las personas mayores, las personas que sean deportistas o que quieran dar paseos, que también es una forma fantástica de hacer deporte. Tenemos que tener cuidado, tenemos que dejar por lo menos 2 metros con una persona que vaya al lado. Tenemos que tener cuidado a la hora de cruzarnos con alguien, porque he estado viendo en las redes sociales que muchas veces dicen, qué exagerados son, ¿por qué llevan mascarillas si no están en sitios cerrados o tienes que estar a menos de 2 metros o tal y cual? Como si las circunstancias fuesen siempre perfectas, ¿no? Es tan absurdo como decir, no me voy a poner el cinturón de seguridad en el coche porque hoy no voy a tener un accidente. Claro, sí, por supuesto. Así, ojalá fuese la vida así de clara, ¿no? Pues evidentemente podemos tener un encuentro con alguien se puede parar a conversar con nosotros, evidentemente también cuando nos cruzamos por la calle, por las veredas, hay momentos en que tenemos menos de 2 metros en muchas ocasiones. En el autobús, si vamos a ir sentados,
la persona se baja a su parada y pasa al lado nuestro. Es decir, eso de los 2 metros, como si tuviésemos una burbuja, sobre el papel es perfecto, pero en la práctica no se da. Así que una vez más, la mascarilla y la distancia de seguridad. Si por el contrario vamos a salir en estos días a correr, tiene que haber más metros, tiene que haber 5 metros, 6 metros, 7 metros, incluso si vamos en bicicleta, perfectamente 10, 15 o más metros, porque se crea detrás nuestro, y más aún si vamos sudando, si vamos transpirando, se crea detrás nuestro un verdadero aerosol, una verdadera nube de partículas que van cayendo ahí detrás y que pueden ser respiradas por otra persona. Por ejemplo, en las playas en California están pensando que los días de viento a lo mejor no se puede abrir la playa, porque si tenemos a alguien delante nuestro en dirección al mar, estornuda, tose y no lleva mascarilla, el viento nos lo va a traer directamente hacia nosotros. ¿Creéis que es difícil? Sí, seguro. ¿Recordáis cuando hay gente, o por lo menos ya creo que apenas la hay, que fuma en la playa? ¿Verdad? ¿A qué molesta cuando viene el humo encima? Bueno, el humo son partículas más grandes todavía que las partículas de virus. Y sin embargo notáis instantáneamente cuando alguien está fumando y se os viene a la cara, ¿verdad? Pues ahí tenéis un ejemplo, por ejemplo, sin ir más lejos. Es decir, a la hora de caminar por la calle, de andar en un momento de aquí para allá, la distancia es esencial, esencial. En algunas actividades, además, por ejemplo, en la mía como médico, que el paciente, a ser posible, lleve mascarilla y el médico, en este caso yo, también llevar mascarilla y respetar esa distancia de seguridad. Otra de las claves con sus matices, que creo yo que esas son más clave todavía que la propia distancia per se.